Bueno, eso no quería olvidarme. Bueno, entonces, otra vez doy la bienvenida a esta mesa que hemos dado en llamar un trabajo conjunto para crear posibilidad. Y ahí nos faltó un trabajo conjunto entre colegas, ¿no? Nos quedó como cortado ese título, así que lo vamos a completar ahora. Ahora es un trabajo conjunto entre las escuelas y profesionales, docentes del campo psicosocioeducativo. Un trabajo que para nosotros es importante porque es un trabajo que hace al mundo escolar, ¿sí? Cuando uno piensa la escuela, cuando uno piensa el mundo escolar, muchas veces rápidamente, ¿no? Aparece la centralidad de estudiantes, docentes, maestras, maestros, profesores, directivos, pero sabemos que la escuela es mucho más que eso, ¿no? Familias, la comunidad, pero la escuela es mucho más que eso. La escuela está acompañada permanentemente, diría, y cada vez con más frecuencia de muchos profesionales del campo de la psicología, del campo de la psicopedagogía, del campo del trabajo social, del campo de también de la sociología, digamos, de otras profesiones que acompañan en el día a día lo que ocurre en las escuelas, que ocurren muchas cosas, ¿no? Pero ocurren muchas veces algo, o suceden, diría que en el cotidiano, permanentemente, situaciones de conflicto, situaciones que a veces interrumpen, obstaculizan o no, pero que necesitan de otras miradas, de otras voces para poder entender, comprender, para poder desanudar a veces alguna situación conflictiva, y a veces no se desanudan, pero estar acompañados, ¿no? Por otros profesionales, por equipos, a veces se constituyen en equipos, o profesionales externos o internos, por eso digo, es varía mucho y también varía de acuerdo a las provincias. Los encuentros que nosotros tenemos en UNIPE, una de las cosas más interesantes que todos los que vienen y los que nos acompañan en estos espacios agradecen poder tener ese diálogo con distintos docentes de muchas partes del país, ¿no? Y donde también justamente se juegan diferentes configuraciones o formatos o formas de aquellos que acompañan desde otros saberes, desde otras prácticas, desde otras voces a las escuelas. Nosotros decimos que las escuelas son territorios donde se dan batallas, posiciones, convicciones, tradiciones, ¿no? Y allí me parece que en este cotidiano, estos y les profesionales que son parte, que trabajan que hacen un trabajo conjunto, también ayudan, ¿sí? Sobre todo, y acompañan a que algo que decíamos ayer, que se cerró en ese diálogo con Karina Kaplan, ¿no? Y pensaba, ¿no? Que acompañan a que los chicos, las chicas, niñas, niños, adolescentes, estén en la escuela, estén aprendiendo, estén formando parte del mundo escolar, estén sintiendo, ¿no? Y creo que ahí, algo que decía Karina, estén en ese tiempo felices, ¿no? En ese espacio, intentando construir, ¿no? Una mejor manera de estar, ¿sí? Y muchas veces pudiendo como tramitar sus dolores o sus malestares. Así que, bueno, por eso es esta mesa, porque es una mesa donde vamos a tener la oportunidad y el gran placer de escuchar a estas profesionales que nos van también a contar sus experiencias, también a poder eh, de alguna manera ayudarnos a comprender las problemáticas que hoy atraviesa el mundo escolar y de qué manera cada una o desde cada lugar van tramitando, acompañando a docentes, estudiantes y también familias. Así que con esta pequeña introducción
voy a dar paso a contarles quiénes nos acompañan hoy, ¿sí? En principio nos acompañan, voy a hacer primero una presentación un poco más informal. Nos acompaña Leticia Bardioneschi, Celeste Gauna, Cecilia Ibicia, que forman parte de un equipo, ¿sí? Un equipo distrital de la zona de Pilar, que ahora voy a detallar después un poquito más, y ellas van a contar todo un trabajo de cómo trabajan, cómo están trabajando hoy desde ese lugar y con las escuelas de esa zona. Y después nos acompaña también Norma Filidoro, quien trabaja, no va a contar exactamente desde un lugar, sino desde varios lugares, y cómo ella trabaja desde con las escuelas, para las escuelas, en y desde las escuelas. Después seguramente ella va a abrir. Vamos a empezar con el equipo de Pilar, que ahora las voy a presentar más formalmente quiénes son, pero primero quería hacer esta explicación más general. Después presento a Norma y Norma va a hacer su propia presentación. Y después espero nos quede, sí, yo creo que nos va a quedar, ese tiempo que es fundamental de diálogo con ustedes, ¿sí? Y ahí un poquito como hicimos ayer, ahora somos un poco menos, pero siempre voy a pedir, a mí nos gusta más que la gente pueda abrir sus micrófonos y comunicarse, y si no, el chat es otro medio para escribirnos lo que vayan, ¿no? Preguntas o algunos interrogantes que él vaya dejando. Entonces, vamos a dar comienzo. Y en este caso, bueno, primero, gracias a las 4, y van a empezar a contar entonces, va a empezar Cecilia Ibiza, ¿sí? Cecilia es licenciada en psicopedagogía, desarrolló su actividad profesional dentro del sistema educativo, diría, en muchísimos lugares, como preceptora, como maestra de grupo primario, como orientadora educacional, como directora de un centro educativo complementario. Formó parte de los equipos de orientación escolar, ¿sí? Del nivel primario y secundario. Se desempeñó como maestra de inclusión en la modalidad de educación especial, y al respecto entonces, perdón, un paréntesis, pero hoy es el día de la educación de la modalidad especial. Así que un gran cariño y bueno, nada, y el apoyo a quienes se desempeñan en esa modalidad. Sigo, porque como es muy largo, en todos los lugares que Cecilia estuvo ocupando. Bueno, orientadora educacional en el equipo distrital de inclusión, y actualmente es inspectora y titular de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social de, bueno, el partido, ¿no? del distrito de Pilar, provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, Cecilia va a ser la primera que va a conversar con nosotros. Presento a todo este equipo. Después va a seguir Leticia Bardoneschi, que ya nos acompañó en otras presentaciones en UNIPE. Se formó como licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Luján. Es docente en diferentes universidades, de hecho es docente de la UNIPE también, orientadora educacional en un equipo distrital interdisciplinario en la localidad de Pilar. Y acá, mientras las voy presentando, ¿no? Digo qué interesante pensar la psicología comunitaria, la pedagogía social, el equipo interdisciplinario, ¿no? Cuántas cosas que se abren. Bueno, y por último, en este equipo, Celeste Gauna, que es trabajadora social, se desempeña como orientadora social en equipos de orientación, actualmente forma parte del equipo distrital en el Centro de Orientación Familiar, ¿no? Y en un equipo escolar de nivel primario, ambos del distrito de Pilar, provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, tenemos el gusto de poder escucharlas. Cuando ellas terminan, después presento a Norma, ¿sí? Así que, bueno, le doy las palabras a Cecilia, que es la que va a comenzar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar,
Gracias por esta invitación. Digo que siempre es gratificante poder compartir espacios en donde las experiencias educativas son protagonistas, ¿no? Espacios que habilitan a la reflexión y revisión de prácticas, que tal vez es uno de los mayores desafíos dentro del trabajo docente, ¿no? Detenernos a pensar con otros suele ser una práctica tan necesaria como postergada en la jornada escolar. Pensar en el trabajo conjunto para crear posibilidades, que es el nombre como inicia esta mesa o este panel, se constituye en una premisa fundamental para el despliegue de las prácticas de quienes formamos parte de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Y acá voy a ir detallando algunas cuestiones entendiendo la diversidad de quienes están presentes, porque bueno, la modalidad de psicología está anclada en la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 43. Me voy a tomar el atrevimiento de leer esa definición porque me parece más que potente poder retener algunos conceptos que después voy a ir retomando. La modalidad con un abordaje especializado de operaciones comunitarias dentro del espacio escolar, fortalecedora de los vínculos que humanizan la enseñanza y el aprendizaje, promueven y protegen el desarrollo de lo educativo como capacidad estructurante del sujeto y de la comunidad educativa en su conjunto, respetando la identidad de ambas dimensiones desde el principio de igualdad de oportunidades que articulan con la educación común y que la complementan enriqueciéndola. Toda vez que leo esta definición pienso en su contenido profundo y determinante, enriquecer y complementar. Y pienso que para enriquecer tenemos que contar con un saber específico y para complementar debo reconocer el saber y la expertise del otro. En diálogo para promover y reconocer la igualdad de oportunidades y fortaleciendo los vínculos que humanizan la enseñanza y el aprendizaje. Sin entrar en grandes definiciones desde las distintas estructuras de la modalidad, que ya vamos a ir detallando cuáles son, sostenemos que la palabra, la mirada, la escucha, son herramientas de trabajo fundamental para las y los docentes, y en ocasiones resulta de vital importancia promover el reconocimiento y la potencia que tienen. A veces no se llega a dimensionar la potencia y el valor que tiene la palabra del docente o la docente, o de cada uno de los que ocupamos los diferentes lugares dentro de la escuela. La palabra, la escucha, la mirada. Eso que el otro espera. ¿Acaso sea la mejor manera de humanizar los vínculos para que la enseñanza y el aprendizaje puedan acontecer? Desde nuestras intervenciones y abordajes, intentamos visibilizar y problematizar los procesos y las situaciones que suceden en el escenario escolar, entendiendo que no pueden ser pensadas como naturales. Introducimos ahí la consigna de desnaturalizar prácticas institucionales, problematizar posicionamientos, discursos, certezas instituidas y representaciones que en ocasiones clausuran los procesos educativos y lejos de toda intencionalidad, o a veces un poco más cerca, se pueden transformar en una vulneración de derecho a la educación. ¿Cuáles son las estructuras de la modalidad que hoy estamos presentando para quienes no las conocen? ¿Cuáles son esas estructuras que toda vez que intervienen lo hacen con intencionalidad pedagógica y centralidad en la enseñanza? Con la responsabilidad de interrogar el sentido de lo cotidiano y promover la transformación. No podemos pensar una estructura territorial de la modalidad sin que tenga como eje y como objetivo problematizar e interrogar lo cotidiano, lo que sucede en las escuelas para generar las mejores condiciones para que el aprendizaje y la enseñanza puedan suceder. Dentro de estas estructuras están los inspectores de enseñanza, yo hoy ocupo ese lugar, seríamos los garantes de que la política educativa, en este caso de la provincia de Buenos Aires, suceda. Los centros educativos complementarios, que son instituciones propias de la modalidad, que extienden la jornada escolar y complementan con prácticas ancladas en el cuidado y la enseñanza.
Equipos de orientación escolar, como parte de un gran equipo docente institucional, en las escuelas de los niveles inicial, primario, secundario, generando las mejores condiciones para el sostenimiento y el fortalecimiento de las trayectorias de las chicas, los chicos y los adolescentes y de los jóvenes. Los equipos distritales de inclusión, con una intervención directa en situaciones de trayectorias interrumpidas, y ahí retomo las palabras de Patricia, ¿no? Las situaciones de nuestros estudiantes están atravesadas por una diversidad de cuestiones que pueden obstaculizar o pueden obturar el derecho a la educación. Entonces, los equipos de inclusión, que son distritales, intervienen, o su objetivo de intervención, su objeto de intervención son estos estudiantes con trayectorias interrumpidas, y tienen como objetivo andamiar la vuelta a la escuela, recuperar la posibilidad de ser alojados con permanencia, terminalidad, desde una mirada integral. Acá se suma como fundamental el trabajo con otros efectores, entendiendo que la vulneración de derecho a la educación siempre está en diálogo con otros derechos vulnerados, y el trabajo con otros aquí también se constituye en fundamental. Los equipos interdisciplinarios, equipos de infancia y adolescencia, equipos de primera infancia, los centros de orientación familiar, que las chicas que en un ratito van a presentar una experiencia, parten desde ese equipo, que se intervienen desde una perspectiva tal vez anticipatoria, desde la prevención inespecífica, pero también en situaciones que desde la modalidad se definen de alta complejidad. Reflexionar en torno a la enseñanza, el aprendizaje y los vínculos educativos. Producir mejores prácticas de acompañamiento y sostenimiento. Fortalecer las trayectorias educativas. Realizar la revisión constante de intervenciones pedagógicas. Comprender los escenarios escolares. Problematizarlos. Ser parte de ellos, obviamente. Son prácticas que las y los integrantes de los equipos deben realizar y sostener desde diferentes enfoques. Voy a hacer un recorrido breve de los enfoques que atraviesan nuestra modalidad y que tienen como desafío analizar cada acción y cada intervención desde esa mirada. El enfoque de derecho, que tiene que ver con la posibilidad de pensarnos éticamente como iguales, sin desconocer las desventajas reales por las que nuestras comunidades pueden estar atravesadas, y ponerlo en diálogo constante con el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades. La perspectiva o el enfoque de género, pensado como construcción social e histórica, permite visibilizar, problematizar y cuestionar los estereotipos sociales, que en ocasiones generan situaciones de vulneración de derechos, situaciones de conflicto, y situaciones de padecimiento subjetivo. El enfoque interseccional, que permite visibilizar las dimensiones de la experiencia social, ¿no? La etnia, la clase, lo generacional, el género, que inciden en la forma en que nos relacionamos, que las personas nos relacionamos, y las desigualdades que se pueden manifestar. El enfoque interseccional es en situación y es en contexto. Y luego el enfoque constructivista de la enseñanza, que nada, brevemente decir, el conocimiento se construye a partir de la interacción social, y tal vez este con otros y este entramado es desde ese enfoque, y no lo podemos pensar tal vez desde otros lugares. ¿Quiénes somos y quiénes pueden ser parte de las estructuras territoriales mencionadas? Y para poder responder, aparece la marca fundante de la modalidad, que son los abordajes desde lo interdisciplinar, la complementariedad y la articulación, de la mano de esto, la intersección de saberes. Entonces, ¿quiénes pueden o quiénes son parte? Psicólogos, psicólogas, psicopedagogas, psicopedagogos, licenciados en ciencias de la educación, trabajadores y trabajadoras sociales, antropólogos, antropólogas, sociólogos, sociólogas, entre otras formaciones académicas, obviamente.
que permiten el acceso a estos puestos de trabajo de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Con el desafío, y aquí se pone interesante la cuestión un poco más, con el desafío de constituirse en profesionales cuyas prácticas tienen como centralidad la enseñanza. Al ingresar a una institución educativa, pasan a ser parte de un equipo de trabajo conformado por profesionales de la educación, maestros, maestras, preceptores, preceptoras, directores, directoras, personal auxiliar de las instituciones educativas. Y ahí, con y desde esos títulos de base que mencionaba, pasamos a ser, dentro de la modalidad, orientadores sociales, orientadores educacionales, orientadores de los aprendizajes o inspectores de enseñanza. Me gusta la idea de pensar en que se inicia el proceso de constituirnos en profesionales de la educación. Obviamente desde un hacer específico, la interdisciplina y la especificidad como parte de un mismo proceso, en articulación con otros y con otras, que forman parte del entramado institucional, garantizando la intersección de saberes que permiten o que permitan el abordaje integral del acto educativo. Fíjense ahí cuántas miradas hemos sumado, ¿no? Esta es la potencia de los equipos dentro de las instituciones educativas o de los equipos dentro de las intervenciones distritales. En este sentido, promover el análisis y la construcción de intervenciones socioeducativas enmarcadas en los lineamientos pedagógicos, éticos y políticos de la modalidad, una modalidad que motoriza un abordaje de la realidad educativa comunitaria desde la complejidad y la corresponsabilidad. En esta línea debemos pensarnos con cierta sensibilidad para que una escena nos conmueva, pero con el compromiso y profesionalismo suficiente para poder intervenir, promoviendo condiciones para transformar el conflicto en oportunidad pedagógica. Y esa es otra de las premisas de quienes trabajamos y somos parte de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Partiendo de una planificación estratégica en donde los procesos de enseñanza y el aprendizaje, la convivencia como expresión de las relaciones sociales en el escenario escolar y comunitario se constituyen en núcleos prioritarios para la intervención, con la planificación de un proyecto integrado de intervención como entramado colectivo y en diálogo con un diagnóstico institucional y un proyecto institucional. Cada una de las estructuras mencionadas formamos parte de una institución educativa determinada y nuestras planificaciones estratégicas tienen que estar en diálogo con las necesidades y las posibilidades de la comunidad de la cual pasamos a formar parte. En donde el trabajo intersectorial y el armado de redes se constituye como imperativo en el marco de la intervención corresponsable en la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La estrategia de cuidado y la dimensión comunitaria del trabajo de la dirección. Nada, a modo de cierre y por ahí para ir dando lugar a dos propuestas socioeducativas a cargo de Leticia y de Celeste, no quiero dejar de hacer mención a los paradigmas que definen la modalidad. Patricia al inicio las mencioné y dijo cuánto ya ahí decimos cuando decimos psicología comunitaria y pedagogía social. Y decir psicología comunitaria es pensar en que las resoluciones de los problemas se constituyen de modo colectivo. Somos parte de una institución educativa y como parte a esos problemas de los que somos parte tenemos que entre todos tratar de encontrar las vías de posibles o alternativas o estrategias para la solución. Este marco teórico posee obviamente metodologías específicas que permiten diseñar modos de intervención, mesas de participación, los trabajos en red, las mesas de inclusión, los mapeos territoriales, el trabajo de taller, de impronta colectiva y participativa. Y acá por ahí los invito a poder pensar en los enunciados de Maritza Montero,
en donde establece las dimensiones de la psicología comunitaria, el trabajo participativo en escenarios sociales complejos, la construcción del conocimiento en la realidad, la investigación-acción participativa, la coautoría del conocimiento como estrategia participativa, el carácter político como espacio de ciudadanía y identidad pública desde la perspectiva de derechos. La psicología comunitaria nos invita a hacer con otros. Y la pedagogía social nos permite pensar las prácticas educativas en diferentes contextos, tiempos y espacios sociales. Violeta Núñez dice, o nos invita a pensar la escuela como un espacio antidestino. La escuela de este modo es transformadora de destinos socialmente asignados y es promotora de condiciones de igualdad. Fíjense, poder pensar prácticas educativas con centralidad en la enseñanza, desde estos paradigmas, desde los enfoques mencionados, realmente se constituyen en un desafío y un compromiso que no puede menos que invitarnos a desplegar toda la creatividad posible para que realmente podamos aportar a las mejores condiciones para el fortalecimiento de las trayectorias educativas. Ser parte de una institución educativa, la escuela, constituirnos en profesionales de la educación, nos compromete a desplegar estas prácticas institucionales, nos comprometen a desplegar o nos comprometen a realizar acciones que promueven la participación o que promuevan la participación de las y los estudiantes y sus familias, entendiendo que la escuela constituye una parte fundamental de la experiencia de vida, y en la medida en que esa experiencia resulte significativa en sí misma, formará parte de lo que desde la modalidad también llamamos la prevención inespecífica. En otros términos, es aquella prevención que no alude directamente a un objeto determinado, sino que trata de promover condiciones que favorezcan el bienestar de todos los que habitan la escuela. Hacer de la escuela un lugar que afectivamente aloje a los niños, las niñas, los adolescentes y a todos los y todas los que transitamos la vida escolar. Gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, les vamos a pasar a Leticia y a Celeste, y simplemente como recordatorio, me toca este lugar un poco así de controlar el tiempo, les voy a pedir nada más para que nos quede el tiempo después para Norma, que pueda, y que después podamos armar un diálogo, así que tratemos en lo posible de ir como más al punto para que nos quede ese lindo espacio después de conversación y sobre todo también porque, bueno, sé que hay mucha gente a las 8 no puede seguir, tiene que quedar hasta esa hora, así que bueno, les agradezco también, sé que van a intentar acompañar para que eso suceda. Bueno, Leti y Celeste, ¿ustedes cómo se organizaron? Bien, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Muy interesante que además lo federal de este panel, como siempre, de UNIPE, que es un placer. Así que les saludo y de paso también ahí empecé a compartir pantalla. Entiendo que se ve bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, ¿Sí? se ve. Sí, sí, bien, acá lo genial, tengo. genial. Un poco, nada, en principio, si quienes se animen a ir compartiendo también cómo están compuestos los equipos, si hay equipos en las distintas provincias o localidades. Leti, me dicen si lo podés agrandar la pantalla, ahí para que Leti, lo vean todo. presentación de diapositiva, porque se ve todo Claro. O sea, Para que no agrandes. ven lo modo que yo veo. presentación. Modo presentación.
Está bien. Claro, porque ponelo en entonces, modo presentación primero y después compartir, si no, no sale. listo. Ok. Ahora. ¿Sí? Genial. Yo no Ahora veo, sí. no veo muchos cuadraditos, pero sí la veo a Norma que me hace con el dedito. Ahora así sí, que Leti. entiendo. Bien, genial, genial. Bueno, nada, en principio eso que les decía, les saludo, estoy como muy entusiasmada, muy ansiosa por este encuentro. Quienes se animen en el chat o después en el intercambio, sería interesante que nos cuenten cómo están, si hay equipos interdisciplinarios o equipos de orientación u otro tipo de equipos en las distintas provincias. Es más que interesante poder intercambiar cómo funcionan y cómo están integrados estos equipos. Así que les invitamos como para ir pensando en animarse a este diálogo también. Bueno, yo voy directo un poco a la experiencia. La idea es compartir una intervención que fuimos desplegando desde el equipo, desde uno de los equipos que funcionan en Pilar, esto que decía Cecilia, en este caso es el Centro de Orientación Familiar, el COF, que trabaja acerca de los vínculos y lazos que se van construyendo entre las familias y la escuela, en tanto comunidad y comunidad de aprendizaje. Acá les traje un poco a modo de título esta idea de pensar las intervenciones en tanto experiencia. Traje esta idea de experiencia de la Rosa que nos permite pensarnos como parte de este estar entre, desde esta experiencia que transforma, pero a su vez nos transforma a nosotras como protagonistas de esta experiencia, y en clave pedagógica porque tiene siempre que ver con la enseñanza y con los aprendizajes. Y este mural tan bonito de un centro comunitario en Moreno, en comunidad acompañamos, porque se trata también los equipos interdisciplinarios, nos acompañamos y acompañamos a que algo de lo educativo vuelva a pensarse, a fortalecerse y a transformarse. Bueno, muy bien, a ver si puedo, si esto, ahí va. Como decía Cecilia, así como muy rápidamente, trabajamos en dos tipos de intervenciones, o sea, nuestras intervenciones tienen como dos dimensiones, en situaciones de alta complejidad y en situaciones de prevención y promoción de derechos, que tienen que ver con las intervenciones más del orden de lo anticipatorio. En este sentido, Celeste ahí va a desarrollar una experiencia más desde esta última dimensión, desde la prevención y la promoción, y en mi caso voy a compartirles una experiencia de hace algunos años en una escuela primaria, en una situación de alta complejidad. Acá es interesante pensar que los equipos de orientación que se anclan en las escuelas, a diferencia del equipo distrital, que es en todo el distrito de Pilar, en su diversidad, que en ambos equipos existen las situaciones de alta complejidad y se intervienen las situaciones de alta complejidad. ¿Qué caracteriza fundamentalmente a la intervención de los equipos interdisciplinarios? Es que nuestra intervención llega a demanda de la supervisión, o sea, de quienes ocupan el lugar de inspectoras e inspectores, y son situaciones en general que irrumpen en la vida cotidiana, pero más allá de que irrumpen, en la institución se encuentra en una situación, digamos que hay una situación de profundo malestar institucional por la situación que acontece. O sea que afecta subjetivamente a quienes forman parte de la institución. Y muchas veces el estar afectadas y afectados de esta manera paraliza frente a la posibilidad de pensar otras oportunidades u otras posibilidades. En este caso lo que voy a compartirles es la situación, como les decía, en una escuela primaria. Nos llega la demanda inicial, implicaba una situación de malestar entre las familias y la escuela. Aparecían un montón de familias reclamando que no estaban conformes con lo que sucedía por dentro de la escuela en relación al cuidado de las niñeces, en relación a las propuestas de enseñanza, y también aparecía una situación al interior de la escuela de mucho sufrimiento, de mucho padecimiento en relación a los vínculos y las relaciones que estaban sucediéndose dentro de la escuela.
O sea, era una cuestión vinculada al vínculo con las familias y las familias con la escuela, pero también al interior de la escuela entre quienes formaban parte de esta institución. O sea, que en términos de desafíos, una de las cuestiones que Patricia nos proponía cuando nos invitó a este encuentro era pensar, bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como equipos en relación a la intervención en nuestras prácticas? Y ahí, Cecilia lo decía, pero lo recupero, uno de los desafíos que nosotras creemos que tenemos es transformar ese malestar, eso que está sucediendo, ese conflicto en la escuela, en una oportunidad pedagógica. Y ahí no es que vamos a tirar todo lo que estaba antes, ni vamos a transformar todo, sino sí a potenciar lo que sucede, a revisar lo que está aconteciendo para realizar de alguna manera los ajustes necesarios, para volver en foco muchas veces a lo pedagógico, que es lo que se pierde en estas situaciones de alta complejidad. Bueno, y en esta escuela entonces la demanda era la que yo les contaba recién, y bueno, y ahí aparecía una pregunta, ¿no? Nos preguntábamos al interior del equipo, en este caso integrado por 2 orientadoras sociales y por una orientadora educacional, que es el cargo que yo ocupo en ese equipo, en diálogo en un primer momento con el equipo de inspección, con la supervisión, en este caso quien acompañó fue Cecilia. Entonces un poco nos preguntamos qué estaba sucediendo en esta escuela. Esta pregunta nos llevó a empezar a diseñar de alguna manera las primeras intervenciones que tenían que ver con necesariamente encuentros entre quienes integraban la escuela. O sea que necesitábamos en un primer momento empezar a transitar esos espacios escuela, de esa escuela en particular, en esa situación singular, que no era otra, que era esa, en esa comunidad, en ese territorio. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿con quiénes en primer momento? Y ahí aparecieron en primer momento con quiénes, con las docentes, pero también con el equipo de orientación que formaba parte de esa escuela. Un equipo de orientación que, hay una cuestión importante, es que era una escuela que este equipo era de reciente creación, o sea que estaba estrenando equipo, entre comillas. Por lo tanto, había que pensar ese equipo en esa escuela, empezar a construir una identidad en esa institución como equipo de orientación, pero además de ser nuevo en la escuela en tanto equipo, quienes integraban ese equipo también eran sus primeras experiencias en equipo de orientación escolar. Venían de otras experiencias de docencia en algunos casos, o de clínica, o de otros espacios, de formación y desarrollo profesional, pero bueno, tenían que investirse de alguna manera con esta función de orientadoras educacionales y orientadoras sociales, y en este caso de los aprendizajes también, porque una de las compañeras tenía esa función. Bueno, en estos encuentros empezamos a realizar algunos encuentros con docentes. En estos encuentros con docentes, en principio, por ejemplo, les cuento uno de los encuentros, tenía que ver con teníamos que empezar a construir confianza con estas docentes que no nos conocían, que no sabían quiénes éramos, y que además llegábamos en un momento difícil de la institución. Entonces, bueno, ¿cómo empezar a construir confianza y reconocernos en nuestras distintas funciones? Entonces, bueno, generamos un espacio íntimo de diálogo, y en este caso, por ejemplo, les cuento, una de las actividades o primeras propuestas era un poco volver sobre las biografías singulares de las docentes, en tanto elección de su formación, pero también en tanto elección de la escuela, cómo llegamos a esta escuela, qué nos pasó en la experiencia en esta escuela, y ahí teníamos como una diversidad de situaciones, donde hacía muy poquito tiempo que estaban en la escuela, y otras que hacía muchos años que estaban en la escuela, y que habían transitado, quienes tenían mayor antigüedad, habían transitado por un montón de situaciones en esa escuela también. Desde ser una escuela a la que no quería a nadie, a una escuela donde habían muchos conflictos, a una escuela donde nos sentimos como en casa y somos una gran familia. Docentes, digo docentes, voy a hablar de docentes en términos, todos somos docentes dentro de la escuela. Entonces los equipos de orientación también somos docentes. Las docentes de los equipos de orientación venían de lugares muy distantes del distrito. No es que elegí esa escuela porque me queda cerca, sino que venían y hacían muchos kilómetros para llegar a esa escuela. Había algo
en el orden del deseo, había algo en orden, ¿no?, que tenía que ver con esa elección. Bueno, y entonces en estos encuentros empezaban a aparecer algunas cuestiones, como estas que les contamos, que les cuento en representación de un colectivo docente que trabaja junto, pero bueno, me toca a mí ser la oradora. Pero también, bueno, aparecían cuestiones vinculadas a qué nos pasa en este momento. Y ahí tuvimos que empezar a abrir algunas cuestiones, trabajar con las docentes, trabajar con las docentes maestras, trabajar con las docentes orientadoras, trabajar con las docentes de las distintas áreas disciplinares, educación física, artística, tenían teatro también. Trabajar también con los estudiantes, con las niñeces, y qué les pasa a las niñeces. En esta pregunta de qué está sucediendo en la escuela se ampliaba no solamente a qué nos pasa como docentes, sino qué le pasaba a las niñeces que asistían a esa escuela. Con toda esa situación, porque no estaban exentos de todo esto que estaba sucediendo. Creer que estas cosas suceden y que a los niños y las niñas no les pasa nada con esto es casi imposible, ¿no? Y entonces aparecieron ahí relatos. Digo, traje este mural de un torbellino en el mar, porque más o menos que se sentía desde este lugar lo que estaba sucediendo en la escuela. Y lo que estaba resonando en los pasillos, en las aulas, en la calle, porque teníamos que pensar y empezamos a pensar en esto, digo, en los ajustes de nuestra intervención, aparecía la necesidad de caminar los pasillos para escuchar qué es lo que se anda diciendo, qué es lo que se anda sintiendo. Y entonces aparecieron cuestiones como esta escuela fue siempre mi lugar, aparecía esta cuestión que les decía recién, mi familia es una gran familia, pero ya no tengo ganas de venir. Después de que estaban sucediendo estas cuestiones, ya no se tenía ganas de venir a la escuela, como antes, ¿no? Pasa que estamos todo el tiempo bajo sospecha, aparecía esta cuestión de la sospecha, ¿no?, de que todo el tiempo se estaba mirando y se estaba sospechando de la práctica docente. Sentimos que nuestro trabajo no vale nada. Estos eran algunos de las decires de las docentes, pero tenía que ver con sentires también. Y ahí está, yo ahí como pienso en el panel de ayer de Karina y esta cuestión de no podemos dicotomizar, no podemos separar lo cognitivo con lo afectivo, y esto tiene que ver con la cultura afectiva en la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando en los vínculos, en los lazos? Y esto pasaba también a las niñeces, ¿no? Las niñeces nos decían que antes jugaban mucho con los otros niños y con los otros chicos de sexto, pero que ahora no los dejaban jugar más porque habían peleas, o sea que empezaban a tramitarse los conflictos de un modo que quizá no era el enfoque desde el cual sostenemos nuestras propuestas docentes. Aparecía la cuestión de, yo no vengo mucho a la escuela, no quiero venir, nos decía otra estudiante en nuestros encuentros, que hay muchas peleas, o sea, aparecían peleas también al interior de los grupos, también entre estudiantes, y entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo seguir?, ¿no? A las docentes les preguntábamos, ¿cómo seguir después de esto?, ¿no? Era como una de nuestras consignas en los encuentros que íbamos armando. Y ahí empezamos a trabajar mucho con el equipo de orientación escolar, que nos decía también que les costaba el vínculo con las docentes, que había una gran desconfianza en ese vínculo, que era propio también de un lazo que todavía estaba por construirse. Esto era un poco lo que entendíamos nosotras también. Un equipo de orientación nuevo en una escuela, pero además quienes integraban ese equipo también eran nuevas. Entonces había un lazo necesario de empezar a construir que no surge espontáneamente, ¿no es cierto? Bueno, y entonces empezaron a pasar varias cuestiones. Se empezaron a armar espacios de encuentro entre niñeces, donde poder expresar lo que nos pasa, donde poder conocernos. Entonces ahí hay fotos de, por ejemplo, abajo tienen una foto de unos dibujos que estábamos armando con las niñeces acerca de cómo nos sentimos en la escuela, y entonces esos dibujos y esos sentires los íbamos compartiendo. Estas eran actividades que se compartían entre el equipo distrital, junto con el equipo de orientación escolar y junto con las docentes de la escuela, acordados con el equipo directivo. Que también en ese caso cambió el equipo directivo, así que también era como, bueno, construir esa identidad dentro de la escuela en un equipo nuevo.
y empezamos a sentirnos mejor todas también, ¿no? Todas con esta escuela que se empezaba a pensar desde un lugar distinto. Y empezaron a suceder estos encuentros, entonces aparecían las niñas contándose acerca de qué era lo que nos estaba pasando, había quienes disfrutaban mucho de estar en la escuela, había otras que empezaban a contarnos que, bueno, que no siempre se sentían bien en la escuela y que a veces los cargaban y esto les incomodaba. Empezábamos a ver dolores de panza, entender esos dolores de panza que permitían, por ejemplo, no poder jugar o no poder realizar una clase de educación física. Entonces nos preguntábamos por qué ese dolor de panza y empezábamos a intervenir. Había ahí una mirada que empezaba a cambiar desde las adulteces hacia las adulteces y desde las adulteces hacia las niñeces, ¿no? En pensar estas políticas de cuidado también en relación a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Lo que ven ahí son algunos encuentros, se armó en uno de los sextos, se armó un kiosco porque había una necesidad y un deseo de realizar una actividad de cierre de curso, de despedida de la primaria, que además en ese momento se había postergado o se había cancelado por distintas situaciones de conflicto entre estudiantes. Y entonces, bueno, resignificamos... Ay. Chicas, disculpen, pero a ver si pueden por ahí mutear los micrófonos. Ahí Yani es la que tiene abierto el micrófono y se está escuchando. Genial, para que no se escuche. Sí, perdón, no los puedo mutear, chicas. La que las puede mutear es Patricia. Si estás por ahí, Patricia, vos podés mutearlas. Yo no, vos sos la que... Esperen. Estoy acá intentando de mutearla. En los tres puntitos de arriba. Sí, ahí está, ya está. Listo. Ya lo sé, pero a ver, les quiero decir a todos, yo muteo, pero después ustedes se desmutean, entonces tengo que volver. Traten de estar como atentas. Bueno, sigamos porque tenemos ahí el tiempo acotadito. Ya termino, ya le paso la palabra. Me entusiasmo también, ¿viste? Sí, yo ya conozco, pero quiero que todas puedan participar. Total, después en la ronda de preguntas y comentarios se pueden... Genial, profundizamos. Bueno, nada, un poco... Sí. Bueno, sí, otra vez, cierren los micrófonos, por favor, porque yo estoy muteando, pero los vuelven a abrir. Bueno, nada, un poco a modo de síntesis, se fueron construyendo otros espacios que nos permitían encontrarnos en la escuela de un modo distinto, y ahí ven algunas fotos de tareas que se transformaban en propuestas colectivas dentro de la escuela y nos permitían enseñar y nos permitían aprender. Un poco ahí le paso la palabra a Celeste. Yo quería como terminar con alguna cuestión que sí para nosotras está siempre presente, que lo recupero en palabras de Castoriadis, que no es lo que existe, sino lo que debería existir, lo que necesita de nosotras. Le paso ahí ya la palabra a Celes y después en todo caso conversamos. Muchas gracias. Gracias, Leti. Bueno, gracias, Leti. Buenas tardes a todos y todas. Voy a tratar de ser breve. Retomando un poquito lo que nos planteó Leti en relación a las distintas líneas de intervención, yo voy a contarles otra experiencia que tiene que ver con lo anticipatorio en clave de promoción y protección de derechos, ¿sí? Para justamente el fortalecimiento de las trayectorias escolares. Esto lo voy a hacer desde dos espacios, como orientadora social de un equipo interdisciplinario y como orientadora social de una escuela primaria. Son los dos cargos que tengo en educación. La relación es que como parte del equipo interdisciplinario nos planteamos la necesidad de acompañar un proyecto, ¿sí? Acompañar a los EOE de una zona, equipos de orientación escolar de una zona determinada, que es del viso donde está inserta a su vez la escuela primaria en donde yo trabajo. Acompañar a los equipos de orientación escolar, ¿para qué? Para impulsar el trabajo intersectorial. ¿De qué modo acompañarlos? A partir de impulsar la puesta en marcha de una mesa intersectorial que denominamos Consejo Territorial.
nosotras consideramos que la articulación territorial potencia las lógicas de cuidado colectivo y por tanto esto favorece las trayectorias escolares. En los inicios de este proyecto nos pusimos en diálogo con inspectores, con Ceci que estaba acá, luego con los equipos de orientación escolar de la zona del Viso, que está dentro del distrito de Pilar, para delimitar el trabajo y luego poder convocar e invitar a distintas instituciones y organizaciones de la zona. Comenzamos a reunirnos con referentes de centros de salud, comedores, merenderos, clubes. Entendemos que estos encuentros nos permitían generar, problematizar y diseñar modos comunes de acompañamiento y cuidado que se traducen en intervenciones más eficaces y pertinentes dentro de la escuela. A partir de estos encuentros es que surge un doble desafío. Por un lado, porque el trabajo con otros significa profundizar esfuerzos, y porque además del Viso es territorialmente muy grande y diverso, y es que teniendo en cuenta esta lectura del territorio se dividió este consejo territorial en zonas. En una de las zonas está inserta la escuela primaria en la que trabajo como orientadora social. En estos encuentros del Consejo Territorial con los distintos referentes de la comunidad, nos propusimos identificar intereses, necesidades, preocupaciones, potenciando por un lado las intervenciones en situaciones particulares y a su vez poder construir una agenda común, proyectos comunes del territorio que tengan en cuenta la identidad colectiva. En uno de los encuentros aparece, por ejemplo, como preocupación el consumo problemático de las juventudes y sus familias, no solo de sustancias psicoactivas, sino también el uso de la tecnología, y cómo esto impacta en la vida cotidiana y en los aprendizajes. Ahí en pantalla vemos una de las fotos del Consejo Territorial en su máxima expresión con referentes de todas las organizaciones e instituciones. Esto que decía, cómo impactan este consumo problemático en los aprendizajes y a partir de ahí poder pensar este problema desde una mirada integral respecto de la salud, una mirada educativa, cómo me cuido, cuido a otros, cuido mi barrio. Y ahí, desde mi puesto de trabajo como orientadora social, me planteo el desafío de que esta experiencia del Consejo Territorial tenga impacto en la vida escolar, que promueva la participación de las niñeces. Es por eso que, junto con mi equipo de orientación, orientadora de los aprendizajes, orientadora educacional y el equipo directivo, nos planteamos la necesidad de trabajar con los estudiantes en los consejos de aula. ¿Qué son los consejos de aula? Leti, vos dejaste de compartir pantalla. Cuando puedas, lo pones y yo ahí hago alusión a la foto del consejo. Los consejos de aula son dispositivos de participación de las niñeces, de circulación de la palabra, es una oportunidad única para promover el derecho a la participación, funcionan bajo la modalidad asamblearia, horizontalizando los vínculos, y este espacio se transforma en potencia porque logra vincular a los y las estudiantes desde el deseo y desde el placer. Acá quiero hacer un paralelo para no marearlos y marearlas con estos dos nombres, Consejo Territorial y Consejo de Aula. Cuando nosotras pensamos desde el equipo interdisciplinario el nombre, y junto con otros referentes de Consejo Territorial, pensamos en esta lógica de circulación de la palabra, de horizontalidad de los vínculos, y pensamos que esta experiencia tan potente que nosotros tenemos en las escuelas se pueda trasladar a la comunidad. Entonces esa fue la lógica también de pensar este nombre de Consejo Territorial. Bueno, a partir de la puesta en marcha de este consejo, yo voy a contar la experiencia concreta en un 6º año de la escuela primaria, reunidos en consejo de aula, en asamblea, mirándonos, escuchándonos, partimos de las preguntas: ¿qué nos pasa en este grupo? ¿Qué deseamos? ¿Qué nos gustaría hacer? Y ahí fueron apareciendo diferentes conflictos, ¿sí? Que en la próxima foto, Leti, están los consejos en el patio de la escuela. Los conflictos que atravesaban, ¿sí?, a las niñeces, por ejemplo, los modos de vincularse en los recreos, juegos de peleas o por ahí golpes naturalizados, pero que generaban malestar y angustia. Ahí con mis compañeras pudimos poner en valor el trabajo que se venía haciendo en el Consejo Territorial,
Les contamos a las chicas y a los chicos qué organizaciones participaban en el consejo, en esta mesa intersectorial, comedores, merenderos, clubes, y ahí empezamos como a pensar y reflexionar diferentes propuestas que puedan transformar esos conflictos en la posibilidad de vincularse de otra manera. Surge de los y las estudiantes la idea de armar un torneo de fútbol mixto, y esta propuesta se lleva al Consejo Territorial. Acordamos realizar una jornada de fútbol, donde la actividad de fútbol sea una actividad, pero que todas las organizaciones e instituciones pudieran participar y mostrar su propuesta. Para organizar esto nos convocamos en el club del barrio, delegados, delegadas de las escuelas, referentes de las distintas organizaciones, y además de organizar la futura jornada, armamos un mapeo. Ahí la elección de delegados y delegadas en las escuelas, la próxima foto es la del mapeo. Armar un mapeo con las niñeces y juventudes con cintas en el piso del club, donde ellos iban transitando y podían reconocer los espacios que circulaban cotidianamente en la comunidad. Fue muy impactante ver a las niñeces y juventudes moverse por esas calles de cinta, marcar comedores, merenderos, lugares que el Consejo Territorial todavía no conocía, porque los protagonistas de la comunidad y del barrio son ellos y ellas. La verdad que esta experiencia nos llevó a reflexionar en torno al valor de estar enlazados, y que lo que sucede en la escuela y lo que sucede en la comunidad tenga coherencia. Este trabajo colectivo se vio reflejado en algunos decires que me gustaría compartir, que me parecen muy significativos. Un niño decía: yo vengo a este club a hacer fútbol, qué bueno que todos podamos venir acá. Una niña decía: señor, el merendero está en la esquina de mi casa y yo vengo con mis hermanitos, o sea, parada en las cintas de las calles de nuestro barrio. Otro de los nenes dice: yo hago la tarea con ella a la tarde, haciendo referencia a una referente de un programa municipal donde las niñeces asisten luego del horario escolar a hacer tareas. Entonces, es a partir de estas experiencias transitadas en los consejos, con esta participación, que nosotras sostenemos que se constituyen en una oportunidad de aprendizaje. Consolidan redes de sostén, de transformación. Otra cuestión que me parece muy importante valorar de este trabajo territorial es que, por ejemplo, nos ayudan al fortalecimiento de trayectorias frágiles. El estar conectados con diferentes organizaciones de la zona nos permite conocer los lugares donde transitan sus días, nuestras niñeces y juventudes, y muchas veces el estar conectados con otros nos ayuda a recuperar las presencias en las escuelas. Y bueno, para terminar, me detengo a pensar que nos propusimos nuevos horizontes que desborden los muros de las escuelas, los muros de los clubes, de los comedores, y entendemos que la única forma de hacerlo es con otros y con otras. Ser puentes, generadores de propuestas para que este aprendizaje pueda suceder. Estamos convencidas que esto fortalece las trayectorias educativas y escolares de las niñeces y juventudes que transitan la comunidad y la escuela. Y para cerrar, me gustaría convidarles una reflexión que nos dejó una directora de un jardín en uno de los encuentros del Consejo Territorial, de esta mesa intersectorial, porque me parece que refleja el espíritu del trabajo que queremos y que venimos haciendo yo como parte de una escuela y con el equipo interdisciplinario, y es: la verdad es que desde que participo de este espacio no me siento más sola. Nos ayudamos a pensar cómo acompañar a las familias, porque las instituciones no pueden en soledad. Muchas gracias. Gracias. Ahí se me fue. Gracias, Celeste, sumamente interesante toda la propuesta que invito a que hacemos como un paréntesis, digamos,
ahora vamos a escuchar la norma, porque quiero que todas tengan el tiempo, justicia distributiva del tiempo, pero la verdad que hay mucho para preguntar, me quedan ahí algunas dudas, pero que bueno, después los vamos a ir abriendo, la vamos a abrir, ¿sí? Y al resto también, así que también yo les pedía a la gente que en todo caso también escriba en el chat, para no olvidarnos, y después, bueno, volvemos a recuperar todas las preguntas y comentarios. Gracias, y vamos entonces a escucharla a Norma, que la tengo que presentar a Norma, perdón, porque la voy a presentar con todas las formalidades como presenté a las compañeras, perdón. Perdón, discúlpenme porque tengo acá... Bueno, Norma en principio es psicopedagoga, ¿sí? Trabaja en la Universidad de Buenos Aires. Mientras encuentro, Norma, bien los detalles, trabaja en la Universidad de Buenos Aires, que tiene una cátedra, ¿sí? Es titular de una cátedra de psicodiagnóstico. Además, trabaja como formadora en el, digamos, trabaja como con los residentes del hospital, ¿sí? Un hospital, es una gran especialista, digamos, sobre todo en las supervisiones, en los trabajos de los profesionales que trabajan en el campo psicopedagógico. No quiero dejarle de hacerle la presentación más formal como hice con las chicas, pero bueno. Ya está, Patricia, lista. Acá vamos, porque quiero realmente, creo que, además de agradecerles a todas, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, ¿sí? Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Morón, ahí te hice licenciada por la UBA y me confundí de la... Magíster en Psicopedagogía Clínica, ¿sí? Docente regular de la UBA en la materia de teorías y técnicas del diagnóstico psicopedagógico. Bueno, dirige proyectos de investigación en psicopedagogía en la UBA, proyectos de extensión universitarios de UBA-NEX, docentes en posgrados de varias maestrías públicas y privadas del país, por lo tanto muchos y muchas de ustedes la conocen, supervisan las residencias hospitalarias de psicopedagogía desde 1999, así que mucha formación, asesoran instituciones de nivel inicial, primaria, ha escrito, publicado, bueno, nada, tiene una extensa trayectoria y la verdad que, bueno, para nosotros es un gusto que estés, Norma, acá, y por eso también quería hacer la presentación totalmente formal. Puedo presentarla como colega, como amiga, pero bueno, no, quería esta presentación para muchas y muchos que no la conocen. Así que bueno, ahora sí, todo tuyo el micrófono. Bueno, gracias. Hola a todas, a todos. Un gusto. La verdad que, nada, la verdad que esta presentación que ahí hicieron Cecilia, Celeste, Leticia, digo, me parece, nada, me pareció súper, a ver, interesante, y retomo de ahí del final, de lo que recién decían acerca de la soledad, ¿no? Porque me parece que ahí, digo, en este trabajo, digo, voy a empezar ahí, porque digo, se trata de esto, un trabajo conjunto. Un trabajo conjunto es por hacer, no está dado. Un trabajo, el trabajo con otras, con otros, no es una posibilidad que está de entrada, ¿no? Es una posibilidad a construir. Es un posible, sí, es un posible, pero no está dado. Y esa construcción tiene responsables, digo, no es que se da o no se da porque sí, digo, tenemos responsabilidades en esa construcción. ¿Ah? Y es un trabajo conjunto, es un trabajo con otros que yo diría, a ver, que es del orden de una, o debiera ser del orden de una conversación, ¿ah? Digo, debiera ser algo que tiene que ver ahí con
construir condiciones para que pueda darse un diálogo. Un diálogo no es que habla uno y habla otro, un diálogo quiere decir que el decir del uno atraviesa al otro. Digo, cuando... Me encantó la conversación. Bueno, el decir del uno, digo, atraviesa el decir del otro, ¿no? Digo, ahí me atraviesa quiere decir me modifica, me interpela, ¿no? Me permite ver lo que no veía, pensar alguna otra cosa, sostener lo que sostengo, digo, como darle más fuerza a lo que estoy haciendo, ¿no? Digo, un diálogo, que es un diálogo, pero a su vez un diálogo que se hace andando, que se hace caminando, es una conversación caminando hacia algún lugar, ¿no? Digo, y es una conversación, es un diálogo que ahí tiene que produce algo. Por eso me parece que este título que dice crear posibilidades, bueno, yo creo que ahí hay una creación de posibles, ¿no? Digo, hay creación de posibles. Esos posibles también los construimos. Lo que es posible tampoco está dado de entrada. También tenemos responsabilidad en aquello que es posible o no lo es, ¿no? Y ese trabajo, esa conversación, ese diálogo se da entre dos campos, digo, desde donde yo voy a hablar, ¿tá? Porque digo, me parece que acá hay una diferencia, digo, hay perspectivas, digo, en relación a la presentación que acaban de hacer Cecilia, Celeste y Leticia, ¿no? Donde ella decía, bueno, somos todos docentes, somos todos educadores. Digo, bueno, acá, digo, desde la perspectiva en donde yo voy a hablar, digo, en realidad hay atravesamiento de dos campos, que es el campo de la salud y el campo de la educación. Ahí hay como un discurso y otro discurso, ¿no? Y son dos discursos que no tienen a veces una relación que es pacífica. El encuentro entre esos dos discursos no siempre es un encuentro pacífico, no siempre es un encuentro que produce esto que decimos creación de posibilidades. Y que muchas veces, a ver, y que históricamente, más bien diría históricamente, lo que viene sucediendo, por ahí lo voy a decir de una manera bastante contundente, es una colonización del discurso de la educación por el discurso de la salud. Digo, hoy asistimos a una especie de colonización del discurso de la salud, del discurso de la educación por el discurso de la salud. El discurso, cuando digo el discurso de la salud, me refiero concretamente al discurso médico, y el discurso médico ha ingresado en la escuela, ¿no? Al punto que hoy, ¿no?, los docentes preguntan por los diagnósticos. Digo, hay ahí un problema serio, grave que tenemos. Digo, creo que el relato de la experiencia que acaban de contar el equipo, ¿no?, va dando cuenta de lo posible de otra perspectiva, justamente, ¿no? Va dando cuenta de otras posibilidades de pensar las situaciones escolares. Pero bueno, esta colonización tiene responsables, digo, de un lado y del otro, ¿tá? Pero, a ver, me parece que asumo fundamentalmente, y acá, por lo menos desde mi lugar, la responsabilidad del campo de los profesionales del campo de la salud. Digo, la responsabilidad que tenemos los profesionales del campo de la salud en relación a las respuestas que vamos dando a esas preguntas que van apareciendo. A ver, ¿cuándo es que la escuela o cuándo es que se produce este encuentro? ¿Cuándo nos convocan? Y en este sentido, digo, es algo bastante generalizado. En realidad nos convocan cuando algo no funciona. Digo, es la primera cuestión que tenemos que hacer visible, que el convocar ahí a otro
tiene que ver con que algo no está funcionando. Y en la escuela que algo no funcione quiere decir que los chicos y las chicas no aprenden. Pero concretamente en eso se traduce, digo, cuando algo no funciona en la escuela, ¿no? Los sujetos que ahí están, digo, que tienen en calidad de alumnos, que tienen que aprender contenidos escolares, habilidades, actitudes, modos de lazo, ¿no? Todo eso no aprenden, no se educan. Entonces, nos convocan cuando algo funciona mal, digo, cuando algo no está funcionando o cuando algo funciona mal, y en general eso por lo que nos convocan tiene que ver con la dificultad de un niño para aprender. Digo, y ahí es donde digo, asumamos la responsabilidad, porque la respuesta que se viene dando del campo de la salud es una respuesta que tiene esta cuestión de dar un diagnóstico, ¿no? Dar un diagnóstico a la escuela, ¿no? Ahí, superponer nombres a los nombres propios, ¿no? Y ahí ubicar algo del orden de, bueno, lo que no funciona son los sujetos que tienen tales o cuales diagnósticos. Entonces, cuando algo ahí se responde de otra manera, o sea, cuando el trabajo empieza a ser, digo, bueno, vamos a ir a... Norma, estás muteada. ¿Algo pasó? Lo último Sí, no se escuchó. Norma, sí, ahí está. Ahora está. Digo, a ver, Sí, entonces sí. digo, cuando nos convocan, y ahí es el trabajo, ¿no? que vamos a empezar a hacer en relación a esto que aparece como, bueno, yo digo, un interrogar a las condiciones escolares. Ahí. Entonces, este es el punto en donde, nada, donde vamos a partir, ¿ah? Acá, que va a ser esto. Digo, bueno, ahí tenemos una idea que para mí es una idea central en el trabajo con las instituciones, en el trabajo con los docentes, con las docentes, que es esto de, bueno, la idea, la noción, el constructo de trayectoria escolar, que es un constructo que nos permite poner en relación las condiciones escolares y las condiciones del sujeto. Porque lo que sí quiero ubicar es que hay que tener en cuenta las condiciones del sujeto, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Que podemos perder de vista que los sujetos tienen condiciones particulares, que no quiere decir que tengan problemas, que es otra cosa, que digo, que esas condiciones particulares devengan problemáticas es otra cuestión. Entonces, ahí lo que vamos a pensar a partir de este constructo es la posibilidad de interrogar a las condiciones escolares que hacen de la condición del sujeto, que no podemos ignorar, un problema, ¿no? Entonces, cuando digo acá, ¿de dónde vamos a partir? En la escuela tiene lugar la enseñanza, ¿sí? Hay ahí un proceso de enseñanza, hay enseñanzas de contenidos escolares. Contenidos escolares que sabemos que no es solo información, ¿no? Contenidos escolares que tienen que ver con, sí, ciertos recortes temáticos, pero también habilidades, lazo social, ¿no? Todo lo que tiene que ver, todo lo que ahí se enlaza en relación a esos recortes. Esos recortes ahí constituyen, ahí donde vamos a trabajar es con unidades de análisis, en donde en esas unidades de análisis lo que vamos a ubicar es algo ahí de un sujeto y un objeto, que es ese contenido que va a resistir a esa actividad estructurante del sujeto, ¿tá? A ver, y un sujeto que dispone de un sistema de pensamiento que a su vez se encuentra atravesado por el otro. Lo que estoy ubicando acá es una unidad de análisis, ¿tá? Digo, ¿cuál es la unidad de análisis que podemos pensar o que podemos tomar o que podemos recortar para ese trabajo con las docentes en las instituciones escolares? Bueno, ahí vamos a tomar esa cuestión que tiene que ver con la relación de ese sujeto con un contenido, un sujeto que realiza operaciones mentales en relación a ese contenido, un sujeto que a su vez se encuentra atravesado en la construcción de sus procesos de pensamiento y de su subjetividad por ese otro, ¿tá? Pero también ahí lo que tenemos es un sujeto que
a ver, un docente, una docente que va a poner en juego ahí sus propias representaciones de qué? Del contenido escolar, representaciones del sujeto, representaciones del aprendizaje, representaciones de la enseñanza, que también se van a poner en juego en ese proceso de aprendizaje, ¿tá? Y todo eso en un contexto particular, ¿sí? En un espacio particular que es el aula, ¿tá? Que a su vez está ubicada social e históricamente en una época. Entonces, a ver, digo, ahí es donde, digo, lo que estoy planteando acá ahora es una discusión, ¿sí? Si quieren, una controversia que existe en este momento en el campo de la salud. Y que esta controversia que existe en el campo de la salud está atravesando también a la escuela. ¿Por qué? Porque esto que yo estoy acá trayendo, como esta es la unidad de análisis, esto es el punto de partida con el cual poder realizar un trabajo a partir de la pregunta, del malestar, del enojo, de la consulta, de la escuela, de las y los docentes, esta respuesta que yo estoy dando no es la respuesta usual, común, no es la respuesta mayoritaria, ¿tá? Digo, la respuesta mayoritaria es un informe con un perfil, con esto, lo que se llaman perfiles, ¿tá? Donde viene la cantidad de números y test que le toman a un niño, el perfil neurocognitivo es muchas veces la respuesta a la pregunta. Entonces, a ver, esta controversia, ¿tá? esta discusión, estas posiciones que nos vamos encontrando en el campo de la salud atraviesan también ahí a la escuela, ¿tá? Entonces, ahora lo que voy a plantear es, a ver, ¿cuáles son las operaciones que yo voy planteando de trabajo con la escuela y con las docentes, ¿tá? Digo, ahí voy a plantear 3 operaciones que son una que tiene que ver con la destotalización, que llamo ahí la destotalización de lo común, ¿no? La segunda, el desacople de lo obvio, y la tercera, poner en valor prácticas de enseñanza plurales e inclusivas que están vigentes, ¿tá? Que están vigentes. A ver, este trabajo, que es un trabajo que realizamos con las escuelas y a partir de preguntas, digo, tiene que ver con, destotalizar lo común tiene que ver con interrogar aquello que en la institución escolar se da por universal, ¿sí? Aquello que es del orden de lo universal. A ver, en la escuela está repleta, plagada de universalizaciones, ¿ah? De aquellas cuestiones, esto que Elsie Rodwell llama, ¿no? Como el plano del largo plazo, o que en otro contexto Flavia Tedeschi dice la respuesta por defecto, ¿no? Aquello que ocurre siempre y de la misma manera y no nos preguntamos cómo ocurre. Y que muchas veces con ese trabajo, ¿no? Con haciendo pregunta a esas posiciones, podemos entrar a producir una diferencia. Con algo, y hay algo en lo que yo creo fundamentalmente y que es el microcambio. Entonces, ahí, ¿no? Digo, trabajando en una escuela en donde el problema que plantean es que son los recreos, porque en los recreos se plantean situaciones de violencia entre los más grandes y los más chicos, y entonces no están directamente, están suprimiendo los recreos, ¿no? Y cuando yo digo, bueno, si en vez de suprimir los recreos no pueden empezar a hacer recreos en distintos horarios, ¿no? Por ejemplo, y alguien dice, claro, lo que pasa es que suena el timbre, ¿no? Como si sonara el timbre y no nos permite, digo, que parece un chiste, pero no lo es, ¿no? Digo, y las mismas docentes, ¿no? Terminan como riéndose de aquello que acaban de decir, digo, y donde no sucede que se ocurre de manera espontánea pensar en una posibilidad de que el timbre no suene y que cada uno haga un recreo en algún momento.
¿tá? Digo, el desacople de lo obvio tiene que ver con salirnos de aquello de lo esperado esperable, ¿no? Creo que hay dentro de la escuela aparece esta cuestión de lo esperable y lo esperado para los niños de determinada edad o determinado grado que está funcionando y que funciona como un obstáculo para que los niños puedan producir lo que puedan, todo lo que puedan producir. Y la cuestión de las prácticas de enseñanza plurales que están vigentes, digo, yo lo que creo es que hay una cantidad enorme de prácticas docentes que están vigentes, y acá es donde retomo la cuestión de la soledad, no hay quien las escuche. Y que creo que uno de los enormes y importantes y fundamentales trabajos que podemos hacer desde la intervención del campo de la salud en la educación es tomar y valorar, dar lugar a esas prácticas. Me estoy refiriendo, cuando digo tomar, valorar, y digo también conceptualizar esas prácticas. Digo, una docente que dice, le di, no para de moverse en todo el día, un día de casualidad le dije, cuidame mi tarjeta, mi SUBE, pongamos, ¿sí? Era en una provincia y se llamaba, no me acuerdo, Cocó creo que era. Cuidame mi Cocó, ¿no? Que es como la tarjeta SUBE, y ese día estuvo todo el día sentado, tranquilo y copiando, ¿no? Digo, a ver, ubicar que esto es una práctica inclusiva tiene que ver con detenernos, reconocer el acto que realiza esa docente, en donde lo supone a ese sujeto capaz de hacerse cargo de un objeto valorado por ella, donde ese sujeto niño queda tomado de ese objeto y a partir de ese objeto que lo sostiene, porque ahí va dirigido, está vehiculizada la mirada del docente, puede funcionar en el aula de una manera que no lo venía haciendo, ¿no? Y las implicancias que esto tiene, ¿no? Digo, recién hace un rato decían, bueno, no podemos pensar las posibilidades cognitivas de un sujeto por fuera de la subjetividad y de cómo se produce subjetividad. Entonces, a ver, esos pequeños recortes que los docentes, las docentes nos traen permanentemente, es lo que tenemos que poder ahí reconocer, conceptualizar, para poder comunicar, ¿no? Para que ese docente se los pueda ahí apropiar de alguna manera, ¿tá? A ver, yo creo que, a ver, estamos en un momento en el que en la escuela hay una situación de malestar generalizado. ¿tá? Hay una situación de malestar bastante generalizado. En general, cuando nos acercamos a las escuelas, lo que nos encontramos es una situación de bastante enojo, ¿tá? Y una situación de queja. Y que tiene que ver con lo que los docentes ahí ubican como condiciones, ¿no? Como no hay condiciones. Y lo que estamos diciendo, a su vez, es que esas condiciones las podemos crear y que son pequeñitas, son chiquitas, y que tienen que ver con un día y un momento. Yo estoy convencida de que el trabajo que estamos pensando como en diálogo con las docentes es en diálogo. En diálogo quiere decir es en la escuela, a partir de sus preguntas, a partir de sus malestares, ¿no? A partir de su proyecto, a partir de sus conceptualizaciones. Ahora, no para sostener eso tal cual, sino justamente para dialectizarlo, para que eso que ella produce o él produce como docente me atraviese y yo pueda ir armando ahí algo del orden de una devolución. Gente, yo digo, en el trabajo cotidiano con las escuelas, ¿sí? Lo que me voy encontrando es con nada, que con un poquito, a veces que uno puede
decir, con un poquito que podemos compartir, a las docentes se les ocurren cosas maravillosas, ¿tá? Y yo digo dos cositas, Patricia, y dejo para poder abrir, ¿tá? Una docente que me decía que en general, yo voy por un chico, pero dice que había un problema generalizado y que los chicos no podían estudiar y no estudiaban y que no sabía cómo hacer porque nada, no había el hábito del estudio, ¿no? Y cuando podemos pensar, a ver, ¿qué quiere decir el hábito del estudio? ¿Y qué propone la escuela? ¿Y cómo es que algunos chicos pueden ahí colaborar con otros? ¿No? La docente empieza a armar un espacio para estudiar antes de la prueba en el aula, ¿no? Digo, gente, lo que se armó en ese grupo, que no podían los pibes estar unos con otros, que no podían compartir, que no podían estar juntos, ¿no? Y empiezan a colaborar y ayudarse unos a otros en el estudio para la prueba de la hora que viene. No, fue una experiencia maravillosa, ¿tá? Digo, o una docente que decide enseñar en su grupo lengua de señas a algunas lenguas de señas para que una niña que estaba ahí, que estaba con su intérprete, pero solo dialogaba con su intérprete para poder abrir esa posibilidad al resto, a ver, contra lo instituido, contra familias que dicen que pierden tiempo, contra un sistema que pregunta si puede estar la intérprete dando clase porque no era docente y no era su función. O sea, en un espacio de transgresión, si quieren, ¿sí? De cierta transgresión, mínima, pero de cierta transgresión, ¿no? Que termina produciendo que los chicos empiezan a inventar señas y hablar entre ellos con señas que no conoce ni la profe, ni la intérprete, ni la maestra, ¿no? Y empieza a darse ahí una situación de diálogo. Bueno, nada, creo que fundamentalmente la idea que quiero transmitir a las docentes, a los docentes, a quienes formamos docentes, ¿no? Es que corremos un riesgo enorme si el campo de la salud atraviesa a la escuela, ¿sí? Para despojar a los docentes de su saber específico, de su saber propiamente docente, ¿sí? Para introducir ahí preguntas acerca de las condiciones de los sujetos, en lugar de poder pensar y acompañar en cómo producir, ¿no? Una enseñanza cada vez más plural y nada, más diversa. Hasta acá dejo y abro para... Bien, 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 Norma, muchas gracias. Gracias porque nos fuiste como tirando también algunas ideas para retomar ahora, para pensar. Está muy en línea con lo que las chicas presentaron, digamos, las colegas presentaron, con algunos matices para poder dialogar, ¿no? Yo me quedo así con algunas preguntas, pero me gustaría antes, ¿sí? No hablar, sino que pueda hablar la gente, de los que nos están escuchando, los que vinieron a escuchar esta mesa, ¿sí? O preguntas que quieran hacer, vamos a hacer como ayer, ¿sí? Levantan la manito si quieren, y ahí yo les doy, o abren el micrófono, ¿sí? Porque me parece que hay muchas cuestiones, pero me gustaría como dejar este espacio para que puedan presentar. La experiencia compartida en trama con el encuadre que presenta Norma. Claro, bueno, sí, exacto. Acá dicen, ¿no? Están diciendo. Pero Sí, bueno, a ¿quién ver. quiere? Sí, sí, sí. No, escuchemos que la gente hable. En la provincia de Tucumán, los equipos de orientación escolar están integrados por psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales. Trabajamos en los distintos departamentos del interior de la provincia, de modo que recorremos un amplio territorio y escuelas, ¿no? Y bueno, después dicen la experiencia compartida en trama con el encuadre. Pero acá Patricia
Estefan, ¿cómo te va? Patricia tiene la mano levantada, así que vamos a dar lugar a los que se animan a atreverse, como decíamos con Paulo Freire ayer, hay que atreverse. Así que bien, Patricia, dale. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, comentaba, yo pertenezco a un equipo de orientación escolar en el sur de la provincia, el departamento La Cocha, y estamos trabajando, bueno, yo soy pedagoga del equipo, está integrado por trabajadora social, psicóloga y fonoaudióloga. Desde el año 2006 se han creado nuevos equipos y se han instalado así, en ese amplio territorio, recorriendo instituciones educativas de los distintos niveles, inicial, primario, secundario. Es decir, a diferencia de la experiencia que contaban, donde están focalizados en una zona determinada, nosotros cubrimos una amplia geografía. Quizás eso marca la distinción entre lo que son los equipos. En el caso de la capital de la provincia, o sea, San Miguel de Tucumán, ahí sí mis compañeras están ubicadas en zonas de supervisión específica y niveles educativos específicos. En el interior de la provincia trabajamos ya en un amplio territorio. Se va fortaleciendo los recursos humanos, pero aún, por supuesto, que faltan recursos para cubrir esa amplia geografía, sobre todo en los distintos niveles. Es decir, que podemos estar atendiendo situaciones por derivación en una escuela de nivel inicial y bueno, al día siguiente en una escuela secundaria, y también como las chicas trabajamos con dos ejes, el que es abordaje de las situaciones escolares complejas y la orientación y el acompañamiento a las prácticas educativas institucionales. Ahí donde trabajamos las situaciones de enseñanza, aprendizaje, evaluación, etc. Y las otras, las situaciones de complejidad, también abordamos ideación suicida, suicidios, accidentes, catástrofes naturales, todo eso entran dentro de las categorías en las que se las denomina situaciones escolares complejas específicamente. Así que bueno, quería compartir eso, cómo trabajamos nosotras. Me ha parecido muy interesante el encuadre que plantea Norma. Tuve oportunidad de leer los escritos de Norma, así que bueno, son producciones de una riqueza muy interesante para todos los que formamos parte de equipo. Así que bueno, también agradezco a las chicas que han compartido su trabajo, que me parece excelente. Así que bueno, felicitarlas por eso. Bueno, gracias, Patricia. Yo dejaría como algunas preguntas más que me parece que está bueno, ¿no? O sea, preguntaría a Norma algo que me gustaría que retome, algo de lo descolonizar, ¿no? A mí me parece que eso es una expresión que creo que es interesante, y la pregunta sería, ¿cuál es? Creo que algo dijiste, Norma, pero volver, ¿no? No me parece mal, volver a pensar qué significa, ¿no? O qué operatoria hay que hacer para, en todo caso, descolonizar, ¿no? Me parece que es fuerte y es interesante, porque pone ahí también un debate, porque una de las cosas que nosotros queríamos también es debatir con ustedes estos lugares, ¿no? Estos encuentros, y como Norma trae también encuentros y desencuentros, ¿sí? Y a veces queremos encontrarnos y está difícil ese encuentro, ¿no? Igual se sigue insistiendo. Me parece que eso por un lado. Por otro lado, con la experiencia de las chicas, la experiencia que Leticia contó, me queda justamente pensar algo del desencuentro, porque ahí cuando ella cuenta, habla de familias, ¿no? Dijo así, familias que van de alguna manera a interpelar o digamos a manifestar un malestar a la escuela, ¿no? Y ahí entonces, bueno, ¿qué se hizo ahí para que esto pueda, no para que el conflicto desaparezca? Yo creo que una de las cuestiones interesantes que ustedes fueron marcando es los conflictos están, ¿no? Pero hay que atravesarlos. El tema es cómo se atraviesa eso. Y por otro lado, en Celeste, pensar también esta cuestión de lo territorial, ¿no? Yo pensaba cómo, me parece que ahí el eje tiene que ver con la participación, cómo hacer que los estudiantes sean parte tengan voz, ¿no? Que no solamente se trata de
de aprender los contenidos escolares, que por supuesto decimos que es muy importante, pero también ese aprendizaje que hace a poder vivir con otros, participar con otros, ¿no? Entonces, me parece que ahí es interesante ese nexo, creo que algo dijiste, tal vez explayarte un poquito más, y Cecilia, cuando Cecilia cuenta todo lo que, y acá quiero dejar también para preguntarle al resto que son de distintas provincias, digo, provincia de Buenos Aires creo que fue el año pasado, ¿no? Que decidió ampliar los equipos. O sea, ustedes corríjanme si no es así, pero tuvo una decisión política de darle un espacio, ¿sí?, muy central a lo que son los equipos de orientación, a lo que son los profesionales, como dice Norma, del campo de la salud, ¿no? También del campo de lo socioeducativo, digamos, y esto no es igual en todas partes del país, ¿no? Me parece que esto también entra en, bueno, y sin embargo hay como una demanda desde las escuelas de más equipos, más profesionales, y ahí se me ocurre, Norma, preguntarte si esto no tiene que ver con que, ¿qué es lo que piden las escuelas? ¿Piden algo que tiene que ver con el tema de lo que vos llamás colonización? ¿O qué es lo que se pide? ¿O la complejidad que se vive hoy en las instituciones hace que se necesiten más gente pensando juntas? Bueno, dejo varios provocaciones e interrogaciones, por supuesto, sumo a si quieren algunos más de los que están escuchando, para que después las colegas puedan darnos ahí sus apreciaciones, ¿sí? Pero digamos en la línea de esto, de poder que ellas puedan después como volver a retomar. No sé si quieren ya empezar ustedes o esperamos alguien más quiere preguntar, comentar, digamos, pero sobre todo preguntarles primero a ellas, saber qué cuestiones quedaron pendientes o con ganas de seguir sabiendo algo de lo que ellas plantearon. Bueno, no, acá me hablan, acá dicen de que hubo cargos que se crearon, sí. Bien. Bueno, entenderlo de así acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, haciendo parte del mismo. Bueno, van haciendo comentarios. Acá hay un comentario que me gusta. Retomo algo que aprendimos de Norma en educación especial, que la intervención docente produce efectos subjetivantes para pensar frente a la colonización del discurso médico. Bueno, mira, Norma, ya te fueron dando las respuestas, pero bueno, dejo entonces que retomes y que después las chicas también puedan retomarlo. Sí, porque ahí, a mí me parece que, a ver, hay algo que se viene como imponiendo. A ver, tomo un recorte, ¿sí? Pongo el tema atención, que es un tema, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que solemos escuchar? El problema es la atención. Esa frase, el problema es la atención, título, el problema es la atención. Ahora, eso no es que las maestras inventaron esa frase. Esa frase, eso es lo que yo quiero ubicar, que esa frase viene de otro lado y que es recogida por la escuela. ¿tá? Entonces, a ver, no solamente por la escuela y por el sentido común. ¿tá? O sea, es una frase que además cala, porque sí, lo dice la maestra, lo dice la mamá, lo dice el papá, lo dice la abuela, lo dicen en la televisión, digo, lo dicen los medios. El problema es la atención. Entonces, ¿qué tenemos? Una oferta gigantesca de medidores de atención, ¿no? Digo, profesionales, estoy diciendo, ¿eh? Cuando digo medidores, digo, de profesionales que se ofrecen en el lugar de medidores de la atención. Entonces, el problema es la atención, lo llevamos al medidor de atención, mido la atención y le devuelvo a la escuela que ese niño tiene, o sea, la respuesta que le doy a la escuela a la pregunta por el problema es la atención es, tiene un problema de atención. Pero no saben la cantidad de informes que encontramos con esa estructura, ¿tá? O sea, la familia consulta porque en la escuela dice que tiene problema de atención, la conclusión es que tiene un problema de atención. ¿Qué pasó entre medio? Nada. Nada de nada.
Digo, ahí. Entonces, cuando yo puedo empezar a preguntar ahí, a ver, esto que un niño desatento o que no le interesa nada, ¿no? Digo, y la pregunta es, a ver, ¿qué es lo que, o qué, a qué presta atención cuando no presta, cuando supuestamente no presta atención a nada? ¿Está? Porque es esto, ¿a qué está prestando atención? Esta pregunta provocó que una maestra contestara a las hormigas, así, a las hormigas, y armar un proyecto para, nada, sobre la vida de las hormigas. ¿Tá? Un proyecto en el aula que tenía que ver con eso, que nada, lectura de textos, armado de dibujos, articulación, no, un proyecto maravilloso, digo, donde no es ahí, ¿no? Porque son proyectos en donde no es todos están haciendo y a él lo pongo con las hormigas, ¿no? A que se fije por dónde van, no, sino hay una articulación, ¿no? Un armado de lo común a partir de, ¿no? Entonces, en esto que están diciendo, bueno, ¿no? También las familias, los tiempos, los de cada uno, bueno, sí, la escuela es el lugar de lo común, y esto es central, digo, esto no lo tenemos que perder de vista, la escuela hace comunidad, la escuela es central esto, que en la escuela hagamos comunidad, justamente. Entonces, ahí digo, Patricia, cuando, sí, la pregunta está, digo, lo que yo quiero tener, digo, mucho cuidado es de pensar que la pregunta por qué tiene, o la afirmación, el problema es la atención, está. Digo, lo que no podemos decir es que, o lo que tenemos que ser cuidadosas es de decir que esto es responsabilidad de la escuela, ¿tá? Se lo pusimos a la escuela lo toma, pero se lo pusimos a la escuela, porque conviene, porque hay un mercado de medidores de atención, porque hay un mercado de programas para mejorar la atención. ¿Ah? Entonces hay una oferta infinita que produce demanda. Ahora, los profesionales, las profesionales de la salud, tenemos obligación de ofrecer otra cosa, porque yo puedo criticar, pero la crítica no desarma lo que está, la crítica no hace inexistir eso que está ahí. ¿No? Lo que lo desarma es otra propuesta, es otra oferta, es el armado conjunto de, ¿no? Es ahí poder pensar la atención, que la escuela demanda una atención sostenida y focalizada, y que la época produce una atención superficial y diversificada, y que hoy se da de patadas, digo, la atención que demandan los medios, ¿no? Con la atención que demanda la escuela. Es una atención contraria a la posibilidad de la lectura, por ejemplo. ¿Ah? Es eso. Digo, es decir, bueno, no se puede, no es decir no se puede medir la atención, es ubicar que ahí hay algo, ¿no? ¿A qué llamamos atención? ¿Tá? Es eso. Si la atención es una capacidad para mantener un nivel de alerta, para evitar distracciones, para procesar información, ¿sí? Y ahí estoy. Gente, por favor, los micrófonos. Los micrófonos, por favor, porque no estoy viendo quién. A ver. Sí. Los micrófonos. O pensamos la atención como un acto situado que pone en marcha la inteligencia a partir de una demanda de otro, ¿sí? De un sujeto que además debe separarse de esa demanda. Bueno, es eso, pero para poder salir de ese lugar y ayudar a las docentes y a las escuelas a salir de ese lugar, tenemos que tener una propuesta, tenemos que ofrecer algo. Ayer, Norma, te volví a preguntar esto para que lo dejes claro, porque ayer Karina, cuando trabajaba, cuando hablábamos del tema de las emociones, hablábamos de que hay como distintas posiciones, ¿no? Acerca de cómo se trabaja y que la escuela como territorio de disputa discursos, ¿no? Y el mercado vende determinadas cuestiones al tema. Y decíamos, bueno, ¿cómo trabajar un posicionamiento distinto? No es no a la afectividad, no a las emociones, pero es trabajarlo desde otro lugar. Acá cuando le escucho a Norma es, bueno, el problema está, el problema aparece, ahora cómo, ¿no? Cómo lo miramos desde otra posición y con otra responsabilidad. Me parece que esto, y tal vez se une a algo para que Leticia pueda contestar, porque hay preguntas del chat, ¿no? Que tiene que ver con las preguntas
también de cómo trabajar con las familias, porque depende el posicionamiento y depende desde qué lugar nos paremos como profesionales, es que ahí también va a ser el trabajo con las familias. Hay una pregunta acá en el chat y me parece que Leticia, vos te quedó como ¿no? Sin completar eso. Bueno, ¿qué? Con las familias que venían a cuestionar, ¿no? O bueno, de alguna manera sí, a cuestionar el trabajo que se estaba haciendo en la escuela. Entonces, bueno, ahí ya te damos el pie, Leti, para que puedas retomar eso. Dale, genial. Sí, iba leyendo un poco los comentarios en el chat y me salía un poco de la vaina de poder ahí aportar desde la experiencia que tenemos, desde lo que venimos pensando, un poco en esta línea, y que además por las cuestiones de tiempo y les tenía que pasar la palabra a las compañeras, no pude profundizar. Ahí en relación al trabajo con las familias, no sé si voy a poder responder completamente a lo que aparece en el chat o como preguntas o como inquietudes, sino que me parece que hay algo que tenemos que sí construir un poco colectivamente en relación a los sentidos. Pero sí aparecía, por lo menos en nuestra experiencia o en esta situación en particular que estaba transitando esta escuela, pero nos aparece muchas veces en otras también, es esta idea de lo afuera es de las familias y lo adentro es de las docentes y de los equipos escolares, ¿no? Hay algo ahí entre el afuera y el adentro, y que a veces en situaciones como esta, el afuera es peligroso o amenazante en relación a lo que sucede adentro, y viceversa, ¿no? Esta es la lectura que se va haciendo tanto de un lado como del otro en las instituciones. Entonces, de alguna manera, empezar a romper con estas lógicas del afuera y el adentro y pensarnos en comunidad, un poco lo que decía Norma, empezar a pensarnos en tanto comunidad es romper un poco las barreras entre el afuera y el adentro. Pero primero es real que tenemos que revisar cuáles son las concepciones que tenemos en relación a quienes están afuera y quienes están adentro. En nuestra experiencia en particular, en el trabajo con las docentes aparecía esta cuestión de ser una gran familia, pero cuando queríamos pensar en, bueno, qué lugar tienen las familias de nuestras estudiantes en esta gran familia que es la escuela, y aparecían ahí algunas cuestiones que se ponían en tensión. En relación a las familias, en principio, volver sobre esta idea, ¿no? La escuela la constituimos colectivamente y es difícil poder dividir los afueras y los adentros, porque nuestras niñeces son familias, nuestras familias son niñez, son las niñeces que están dentro, y muchas veces las docentes que están formando parte de las escuelas son también de la comunidad, del barrio, familias de quienes son estudiantes de nuestras escuelas y por lo tanto familias de las familias. Entonces, hay un entramado ahí que a veces es complejo también, pero sin embargo la escuela sigue en los discursos más tradicionales, sigue apareciendo esta tensión entre el afuera y el adentro. En relación a lo que nos pasó a nosotras en esta experiencia, desde los discursos de las familias había una gran desconfianza de lo que sucedía adentro, por lo tanto lo que suponíamos ahí es, o la pregunta que nos hacíamos ahí es, ¿cuánto participan las familias de lo que sucede dentro de la escuela? ¿No? ¿Qué espacios se constituyen en posibles para transitar por las familias dentro de la escuela, ¿no? ¿Qué lugar tienen? Pero además, las familias venían de alguna manera sosteniendo y reclamando cuestiones vinculadas a la enseñanza y los aprendizajes, y a cuestiones vinculadas a cómo las niñeces estaban transitando su experiencia escolar. Situaciones de malestar en relación a las niñeces, o sea, que las niñeces salían de la escuela y había algo ahí que le contaban a sus familias. Digo, en esta idea de ser felices dentro de la escuela, evidentemente no eran del todo felices dentro de la escuela, o algunos y algunas no eran felices dentro de la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Nosotras lo que hacíamos es dar vuelta a esta demanda inicial para pensar, bueno, ¿cómo hacer una experiencia escolar más valiosa, más potente? Y ahí, cuando empezaba a transformarse, habían espacios para las familias, habían espacios para los estudiantes, habían espacios para los docentes, y habían, las docentes y los equipos de orientación y el equipo distrital, pero teníamos espacios donde poder conversar acerca de lo que nos estaba pasando y proponer de cómo avanzar en cuestiones del orden de lo común, ¿no?
cuando algo adentro de la escuela, y algo acá que también fue estratégico, es la comunicación, fortalecer la comunicación entre familias y escuelas. Entonces, todo lo que nosotras íbamos construyendo dentro de la escuela y los distintos espacios se socializaba a través de diferentes vías. Por ejemplo, el cuaderno de comunicados, por ejemplo, las carteleras que estaban fuera de la escuela, entonces se ponían fotos de lo que estaba sucediendo dentro de la escuela, porque claro, no se podía tener la puerta abierta todo el tiempo, pero de alguna manera empezar a visibilizar toda la potencia de lo que estaba sucediendo, cómo se estaba transformando la escuela, generó que el vínculo entre las familias y la escuela empezara a construirse desde otro lugar. Las familias empezaron a participar de las propuestas. Por ejemplo, en el kiosco que se armó con un grupo de sexto año, las familias participaban, no solo convidando algunas cosas para vender en el kiosco, sino que participaban del kiosco, acompañaban en los procesos de armado de ese espacio, en el cierre de, por ejemplo, bueno, ahí tenía que ver con el guardado de los insumos que tenían, de la recolección del dinero, del armado de actas donde dejábamos plasmado lo que se había vendido, de cómo avanzar con el dinero que se estaba recolectando, y tomar otras decisiones que tenían que ver con distintas propuestas que iban surgiendo. A medida que se iban socializando todo lo que iba sucediendo dentro de la escuela, y evidentemente las niñeces empezaban a compartir con sus familias otras cuestiones que iban sucediendo, y ya no cuánto nos peleamos, o qué cosas no pudimos, o qué cosas nos angustiaron, bueno, ahí algo empezó a cambiar, y el vínculo entre familias y escuela empezó a pensarse desde un lugar distinto. Pero ahí sí tienen que ver con microprácticas cotidianas, ¿no? O como decía Michelle, las ceremonias mínimas, o sea, empezar a pensar en esas ceremonias mínimas, de cómo las recibimos, de qué propuestas tenemos, de cómo acompañamos en las distintas desafíos que cada propuesta de enseñanza propone dentro del aula, en el recreo, en los distintos espacios se tenían que inundar de alguna manera de un pensar diferente. No es mágico y no es de un día para el otro, lleva tiempo, tiempo de pensar la propuesta, pero de ajustar la propuesta también, porque a veces creemos que vamos por un camino y después nos damos cuenta que quizás necesitamos de ciertos ajustes. Corto acá para dejar palabras. Sí, porque además estamos como totalmente en horario, les digo pasadas del horario. Bueno, esto suele suceder, así que yo les pediría, no sé si Celeste querés acotar, y Cecilia alguna cosita breve. Bueno, hay cosas que están escribiendo, pero porque estamos como muy pasadas y nos van a cerrar el aula directamente. No quisiera eso. Así que no sé si Celeste, Cecilia quieren... Acá después estoy... Ceci, pero no se escuchaba, Ceci. A ver ahora. Poquito, no. ¿No? Bueno, ahí. Sí, les digo breve, así podemos hacer como cierre con todo. Dando cierre y dando respuesta como en simultáneo. Las experiencias que las chicas plantean, tanto Leticia como Celeste, son experiencias que tal vez se plantean hoy excepcionalmente, pero son las experiencias de la vida cotidiana de los equipos de orientación en las escuelas. Sí te respondo a la pregunta o a la inquietud de la creación de equipos, sí, en la provincia de Buenos Aires todas las escuelas primarias y todas las escuelas secundarias tienen equipo de orientación escolar, y justamente en esta intersección de saberes vienen a suceder las cosas que de alguna manera por ahí plantea Norma desde lo externo. En la escuela sucede esa mirada, al menos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, el distrito de Pilar, digo, siempre es situado y en contexto, esta posibilidad de pensar con otros, de construir propuestas, de pensar espacios flexibles, agrupamientos flexibles, otras propuestas, otras estrategias didácticas y metodológicas para que los niños, las niñas se puedan apropiar de los contenidos, va por ahí. Esa suma de miradas y de diferentes profesionales interviniendo en el acto educativo, en el espacio áulico, en el espacio institucional, es eso. Y la otra cuestión, en relación a las familias y la escuela, creo que el gran desafío también que tenemos en torno a la comunicación
es desterrar supuestos. Suponemos que en la escuela tiene que suceder tal cosa, suponemos que las familias tienen que hacer tal cosa o cumplir con tales cuestiones, y ahí hay un desencuentro en los discursos y la palabra. Me parece que generar esos espacios de participación hace que podamos comunicar las propuestas, podamos contar lo que sucede en las escuelas, los sentires, las ganas de trabajar con el otro, pero no porque está escrito en una normativa, sino porque realmente comprendemos y le damos valor a la potencia que eso tiene en las trayectorias de las chicas y los chicos. Nada, las experiencias que las chicas plantean son las cotidianas o las que intentamos desde la modalidad que cotidianamente sucedan, desde los equipos de orientación escolar, con los equipos docentes y con las familias en cada comunidad educativa. Gracias, Cecilia. Bueno, no sé si vos, Celeste, querés agregar alguna cosita más. No, lo que cerró Ceci, suficiente. Bueno, bueno. Bueno, yo les pido disculpas porque sé que por ahí uno puede seguir. A mí me parece que el tema es un tema convocante. No siempre, ¿no?, podemos estar como juntando docentes, profesores, equipos de orientación, profesionales del campo de la salud que trabajan dentro, fuera, con las escuelas, con las maestras. Me parece que pensar esto hace unos cuantos años era impensable. Creo que ahora cada vez más, ¿no?, yo creo cada vez más que hay más encuentros. Que haya encuentro no significa que no haya conflicto. A mí me parece que esto que Norma trae, ¿no?, de esto que ella trae como la colonización, y también lo que trae es esa disputa entre discursos, me parece que eso va a estar y va a estar siempre. ¿Sí? Me parece que el tema, por lo que fue un intento de esta mesa, es empezar a escucharnos, empezar a escuchar voces distintas entre ustedes, escuchar otras experiencias, también reconocer que hay decisiones políticas, ¿sí?, a veces nacionales y a veces también jurisdiccionales, que le dan una, yo diría como una valorización, ¿sí?, y una centralidad también a los equipos y a los profesionales. Antes, ¿no?, algunas escuelas no querían saber nada ni de la psicóloga, ni del psicólogo, ni de los trabajadores sociales, ¿no? O no me resuelven nada, o para qué vienen, ¿no? Y yo creo que cada vez más, por eso cada vez más también hay una demanda, que se tiene que convertir, como dice Norma, no en, bueno, resolveme el problema y derivame, ¿no?, que es un poco lo que decía Norma, sino es una situación o yo diría como una posibilidad de, entre distintas voces, entre distintas prácticas, construir otra cosa, ¿no? Así que me parece que estas mesas las vamos a seguir haciendo, porque es necesario seguir pensando. A mí me quedaron como algunos temas, me quedaron preguntas acerca de qué pasa con los nuevos problemas que aparecen hoy en la escuela, ¿sí?, y que a veces obstaculizan, ¿sí?, o traen como demoras en los aprendizajes, y a veces simplemente son los malestares que hacen que los niños, los adolescentes no quieran estar. Bueno, pero va a ser para otro momento, para otra mesa. Así que bueno, agradecerles profundamente. Esto queda grabado, con lo cual también va a haber oportunidad de volver a escucharlo, y de que las propias expositoras también se escuchen y puedan agregar, y también para todos ustedes que estuvieron hoy acá, y los que no, bueno, haremos circular esta grabación para que justamente sigamos construyendo colectivamente saber desde la escuela, ¿sí? Así que bueno, agradezco profundamente. Y yo les diría que prendan así las cámaras, y un aplauso porque estuvieron hasta esta hora, por las exposiciones, ¿sí? Que bueno, que creo que siempre es un agradecimiento, y siempre, como dijeron a alguien ahí en el chat, siempre es una oportunidad de encontrarse, ¿no? Alguna vez será presencial en algún encuentro, pero bueno, de esta manera también se comparten saberes, conocimientos y sentires. Así que gracias. Y los espero mañana en la otra mesa, así que también va a estar
sumamente interesante. Bueno, Gracias. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias. Chao, hasta luego, Patricia. Gracias, muchas gracias. Me voy a quedar acá esperando la grabación. Chao, hasta luego, gracias. Chao, muchas gracias.